En esta oportunidad quiero mostrar el paso a paso para poder cargar el vehículo eléctrico en una electrolinera. Me vine a la que tengo más cercana en mi caso, que para sorpresa de ustedes es una de NX Pro, que esta sí aparece en la pantalla de la aplicación, aparece como habilitada y está habilitada. Aquí voy a mostrar el paso a paso y primera vez que lo pruebo, así que vamos a ver cómo funciona la aplicación en conjunto. Para que vean netamente, esto me queda a 14 kilómetros de mi casa, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona, les mostraré el paso a paso. Bueno, en primer lugar es tener la aplicación instalada. Acá es donde estoy ahora mismo. Bueno, ahí se actualizó la ubicación GPS. Y esta es la electrolinera que hay, ya, Panamericana Norte, kilómetro 108. Pues la información, están los dos disponibles. Como pueden ver aquí, no está conectado, así que está en línea. Sale en detalle, por ejemplo, cuánto cuesta: 320 pesos chilenos cada kilovatio hora. Y bien, inicié con mi cuenta, que la tenía creada. Y como es primera vez que voy a usar esta aplicación, me pide mis datos: nombre, apellido, mi root, que está en información personal, mi número de teléfono, si lo queda en español o en inglés. Vamos, hecho. Así que en teoría debe estar listo. Ahí está mi perfil. Me muestra mi detalle: 0 recargas realizadas, kilovatio horas proporcionadas, mis tipos de pago. Ya, acá es lo que yo les comento, donde pueden ingresar su tarjeta, sea de prepago, de débito o de crédito. En este caso voy a tener que añadir una acá. Me imagino que el monedero, claro, esto no creo que yo lo vaya a usar. Yo voy a utilizar tarjetas de crédito. Esto nos manda ya. Entonces, a modo comentario, NX Pro no permite tarjetas de prepago ni de débito, solamente de crédito, ¿ya? Yo les mencioné que Copec Voltex permitía tener de estas tarjetas de prepago de débito, pero en este caso no lo permite. Ya voy a hacer un corte para ingresar mi tarjeta. Ya, ingresé mi tarjeta de crédito. Lo que hace esto es cargarte 50 pesos para ver que la tarjeta de crédito es válida y tiene fondos. Entonces le voy a colocar acá que cierre el navegador. Y vamos a ver qué procede. Acá es cuando digo que no funciona esta cuestión. Vamos a ver si la reconoció. Ahí la reconoció. La puedo eliminar, pero con esto ya tengo los pasos iniciales para poder realizar una recarga, ¿ya? Vamos a ver desde afuera. Bien. Lo primero me dice seleccionar la salida. Ahora me dice conecte. Yo lo voy a dar inicio. Y este es mi conector. Vengo por acá. Funcionó. Voy a sacar estas cosas. Y enchufarme. Quedó enchufado. Veamos qué nos dice ahora. Ya, utilice su teléfono para autenticarse en este cargador. Vamos a ver si es que me deja de acá. Miren, ahí me dice iniciar recarga. Entonces yo le digo que voy a usar el CSS. Selecciono mi método de pago. Me calcula cuánto yo voy a cargar. Voy a colocarle que quiero cargar, no sé, un 10%. Y iniciar. Acá comenta que la conexión está ok. La recarga se ha iniciado con éxito. Y acá se está preparando.
Como les comenté, este es el mismo proveedor que utiliza Copec Voltex. Creo que no sé si saldrá la marca por acá. No, en otro lado sale. Ah, esta. Ese proveedor ABB es el proveedor de la carga. Ya. Ahí ya sincronizó con el auto. Estamos cargando 21 kilovatios de potencia. 32 va subiendo. Y en el teléfono puedo ver las recargas. Me sale la información. No sé si la podré recargar, creo que no. Me imagino que esto tendrá un delay, una diferencia, porque acá ya ha cargado kilovatios horas de energía y acá no sale nada. Así que lo dejaré un rato cargando y mostraré el proceso para finalizar. Dentro del auto tenemos la información de la potencia y el tiempo restante de carga. Así que, como les comento, yo creo que lo voy a bajar al 80% por ahí. Porque pretendo ir a la Copec Voltex, que estaba a algunos kilómetros de acá de esta estación de servicio o electrolinera. Así que no pretendo dejarlo al 100% con esta carga. Ya, algunos comentarios. Básicamente, me parece raro que esto te pida los kilovatios horas que vas a recargar con anticipación. Me imagino que será para darte un estimado. Porque yo no sé la verdad cuánto vaya a cargar. Entonces acá, como me da la opción de dejar de recargar, encuentro un poco ilógico o no tan cómodo que me pidan de anticipación cuánto quiero cargar. Porque al final uno no sabe si me demoro 20 minutos en tomarme un café o 10, va a variar. Entonces, no sé, no me hace sentido a mí de momento. Ahí les voy a comentar cuánto cargo finalmente. Bueno, a modo de comentario, comentarles de que me cobraron los 3200 que yo les dije que iba a ocupar. Voy a ver qué pasa. He cargado alrededor de un 8%. Voy a ver qué pasa si le digo que no quiero cargar más, ¿ya? Voy a hacerlo desde la aplicación. Le digo que quiero dejar de recargar. Operación completada con éxito. El auto detecta que se detuvo la carga. Y ahora me falta ir a sacar el cable. Sería esto. Dejarlo aquí. Y dejar los cobertores puestos. Y estaríamos. Y bueno, finalicé la carga. Finalmente no fueron los 10 kilovatios que yo le había dicho anteriormente. Los 10 kilovatios hora fueron 5,73. Y aquí me muestra la cantidad de pesos chilenos que se cobraron. Ya al principio iban a ser 3.200, pero haciendo las matemáticas, 320 por este número me tiene que dar los 1.834. ¿Ya? Esa gráfica está bonita porque uno puede sacar
las potencias que admite el auto en ciertos porcentajes y puede hacer ahí como algunas suposiciones. Y como les comentaba, a 10 kilómetros de aquí, yo haciendo obviamente un retorno aquí, puedo ir a la Copec Voltex para mostrarle el procedimiento de carga con esa empresa o compañía. ¿Ya? Quedamos en 85%, vamos a ver cuánto llegamos allá. Bueno, ya que estamos haciendo pruebas, quería complementarles un poco el video mostrándoles un poco la aceleración. ¿Ya? Si ven aquí tengo el modo Sport, les mostraré cómo acelera el auto y todo el tema. Oh, para ahorita no le gusta el auto. La incorporación es un poco complicada porque hay muy poco espacio de aceleración, así que va a ser el test perfecto para mostrarles que también acelera el auto. ¿Ya? Vamos a 20 ahora empiezo a acelerar. 50, 60, 70, ya estoy incorporado ya. Ahí voy con el pie pisado al máximo que da, ya. Voy usando toda la potencia que tiene el auto en estos momentos. Y a modo comentario la velocidad crucero, ya que tengo alrededor de 5 kilómetros para usarla, se calcula o se activa con este botón. ¿Ya? Yo lo activo, me aparece un logo en el tablero y después yo tengo que apretar el botón set. ¿Ya? Voy a llegar a los 120 y le voy a decir manténme esa velocidad ahí. ¿Ya? Y yo con esta perilla luego, no se ve, con esta perilla yo puedo ir incrementando la velocidad. ¿Ya? Si bien mi pie no se va a alcanzar a ver, pero lo tengo soltado. No sé si se alcanzará a ver, pero por el otro lado de la carretera o autopista está la Copec y ahí es donde nos dirigimos ahora. Me quedan 2 kilómetros hasta el retorno. Por ejemplo, ahora voy a 100 al lado de un camión. Voy a hacer una incorporación para adelantar. Ahí estoy pisándole y como ven tiene buena respuesta. Ya voy adelantando el camión ya.
Por su seguridad, cambie a la luz de cruce. Me he olvidado prender las luces. Gracias. Acá tenemos otra incorporación, así que vamos a hacer la misma prueba. La voy a tratar de ver si puedo mostrarla más de otro ángulo. Creo que ahí se va a ver bien. Ahí. Justo no viene nada, así que vamos a darle. Creo que esta está por el final, si mal no recuerdo. Sí, está ahí al final. Y llegamos. Si quieren ver el consumo, bajamos un 4%. Y eso gastamos. Y bueno, yo encuentro que este es el más fácil. Solamente tengo que darle al escanear. Obviamente acá sí que tienen más modos de pago. Ese Copec Prick nunca lo he usado. Y tengo acá la misma tarjeta registrada que les mostré en la otra aplicación. Pero aquí, como miren, pueden configurar estos tipos de pago: débito, crédito y prepago, una cuenta Banco Estado, que es un banco local de acá del país. Y eso sería todo, ¿ya? El primer paso antes de iniciar una carga siempre te va a pedir un método de pago, así que no es posible iniciarla sin otra forma. Luego de eso yo me voy aquí al escanear, me abre la cámara y escaneo ese código de barra que ven ahí. Sería ese. ¿Ya? Así que vamos a hacer ese paso a paso. Y bueno, como ven, esta es casi la misma infraestructura. Ahí les comento, es la misma marca proveedora. Y acá, como les digo, el proceso es más fácil. ¿Ya? Toco la pantalla, selecciono la salida. Acá tienen 3, tipo 2, CHAdeMO, CS2. Le indiqué, me dice conecte. Y ahora me dice que utilice el teléfono. ¿Ya? En este caso ocupo este. Y esa es la misma metodología. Boté uno. Saco los. Lo conecto. Y en el teléfono. Voy a grabar igual, pero. Y en el teléfono nos vamos aquí. Y escaneamos ese código, ¿ya? Luego aquí nos muestra qué tipo vamos a utilizar. En este caso es el CS2. Iniciamos la carga. Dice, puede tardar 2 minutos. Nunca tarda esos 2 minutos. Acá ya detectó que está autorizado. Y empieza a prepararse.
Ahí el detector. Y acá la pantalla cambia. Este es un poco más intuitivo la interfaz. Te muestra en tiempo real cuánto monto está cargando. Y como se fijaron, acá no me pide que yo ingrese cuánto voy a cargar, sino que el tiempo o energía que yo esté es lo que me van a cobrar, ¿ya? Ahí les voy a mostrar cuando termine de cargar. Pretendo dejarlo, yo creo que al 90%, ahí veré cuánto. Lo bueno de hacer estas pruebas es que, aparte de mostrarle a ustedes algunas informaciones o algunos conocimientos, también aprendo yo. Por ejemplo, hasta 94% yo estaba cargando a 20 kilovatios de potencia. Eso me calculaba que iba a estar listo en 7 minutos al 100%. Pero como he comentado anteriormente, por un tema de química, el tema de los electrones, el flujo de electrones, cuesta más que encuentren espacios vacíos o esto donde están las baterías, la potencia de carga va bajando. Entonces, mi reflexión es: no conviene esperar en una carga rápida hasta el 100%, porque ese charging power que va bajando gradualmente, antes estaba en 20, luego está ahora en 10, en algún momento estuvo en 15, hace que el tiempo de carga aumente. Y por ejemplo, si uno está haciendo un viaje de 1000 kilómetros, por ejemplo, conviene estar siempre utilizando la máxima potencia de carga posible, los 40 kilovatios que da este auto. Porque, por ejemplo, en estos mismos 8 minutos, que yo creo que ahora ya la voy a tener, no voy a esperar hasta el 100%, con los 40 kilovatios yo le metería en estos 10 minutos, que va a ser un 3%, con 40 kilovatios yo le metería 4 veces en el fondo. O sea, en vez de un 3% le estaría metiendo un 12%. Entonces no hace sentido que en una estación de carga rápida yo espere que el auto se cargue a 100%. ¿Dónde sí hace sentido que yo lo deje al 100%? En estas cargas desatendidas que uno le llama, que es, por ejemplo, voy al mall, al centro comercial a comprar y tienen un cargador ahí, perfecto, lo conecto, y si llego al 100%, bien, es un plus. Y si no llego al 100% y me tengo que ir, da igual, porque al final fue una carga desatendida. Yo lo enchufé el auto para ver hasta dónde llegaba y no me importó nada más. Entonces, en estos casos yo estoy esperando a que se cargue y, como ven, está muy lento cargando, me voy simplemente, no voy a esperar hasta el 100%, ¿ya? Lo mismo la carga en casa, también le llaman carga desatendida, porque yo lo enchufo y si tengo que salir en algún momento me voy y no estoy esperando a que llegue a un cierto porcentaje. Así que ahí se va a mantener, creo yo. Sería igual bueno esperarlo, pero son 7 minutos por un 3% y la verdad es que ahora voy a mostrarles cómo se finaliza la carga, ¿ya? Entonces, como yo les he comentado, desde el tótem mismo yo no puedo cancelar la carga, tiene que ser sí o sí desde la aplicación. Entonces, abrí la aplicación de Copec, me voy aquí a Copec Voltec, que dice que hay una carga en curso,
Y como les comento, esta información es en tiempo real, 7,20 kWh hemos utilizado, he estado 21 minutos cargando, que es poca esta relación que yo les comento, y el monto de cargo son 2.126 pesos chilenos, ¿ya? Para finalizar la carga, aquí yo le doy liso y se va a finalizar, ¿ya? Cómputo final 98%. Ahí la carga fue completada porque detectó que se dejó de suministrar y ahora tengo que ir a detener o a sacar el conector de mi auto, ¿ya? Vamos a hacerlo. Y en la pantalla ya no aparece nada porque ya se finalizó la carga, ya. Me dice que seleccione la salida como si fuese un usuario nuevo. La dejamos ahí. Acá un pro tip para alguien que tenga el mismo auto: siempre va el primero, el de abajo, y luego el de arriba. En orden contrario no funciona. Me ha pasado varias veces, así que ya aprendí. Y eso sería. Y nos vamos. Quiero mostrarles, si es que puedo, si es que las condiciones lo permiten, alguna especie de 0-100, porque aquí tengo, para incorporarme a la carretera tengo que parar. Entonces voy a estar detenido y tengo que incorporarme lo más rápido posible a la autopista, así que vamos a ver que no venga nada. Después de este camión puedo hacerlo. Me detengo, vamos a 0 y vamos. Ahí, como les comento, voy pisando el pedal al máximo. Acá ya estamos a velocidad suficiente para incorporarnos, así que vamos a darle. Algunos me han comentado, por ejemplo, voy a frenar un poco, me voy a igualar, no sé, a 100. ¿Qué tal se siente la respuesta para adelantar? Ya, por ejemplo, me voy a igualar al camión a 100 y pisarle, voy a pisarle ahora al fondo. Sigue teniendo respuesta, encuentro yo que es rápida la respuesta y se mantiene suficiente para hacer algún adelantamiento, ¿ya? Considerando que a mayor velocidad uno vaya, más le va a costar al auto agarrar más velocidad por un tema de coeficiente aerodinámico, la resistencia que opone el viento. Entonces hay bastantes factores que incluso en un auto de combustión también influyen. Así que eso, espero que les guste el video. Como siempre, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios, y cuando yo tenga tiempo, con gusto la respondo. Hasta un próximo video.